Bienvenidos a una edición más de Al Cierre, la última edición del Latin Barómetro, un instrumento que mide actitudes de la población centroamericana y latinoamericana con relación a su percepción o a su aceptación de los valores democráticos, algunos que tienen que ver con el régimen institucional, otros con la tolerancia política, otros con lo que tiene que ver con migración. Se ha publicado recientemente, este es un estudio que promueve el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, el Estado de la región, en conjunto con la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos. Vamos a referirnos en este programa a los resultados de ese estudio, para lo cual nos acompaña en nuestro estudio el analista internacional, el diplomático, historiador y abogado Vladimir de la Cruz, a que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, muy complacido de compartir estos minutos con ustedes. Desde Guatemala contamos con el analista político Renzo Rosal, a quien saludamos y le damos la bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por el espacio, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y vía Skype nos acompaña Alejandro Barahona, analista internacional, a quien saludamos y le damos la bienvenida también. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, Ricardo, Vladimir y Renzo. Vladimir, empecemos por ti. El resultado en términos generales, aunque son muchos aspectos, hay un tema que nos interesa, que es que pareciera que se está recuperando de alguna manera en los ciudadanos la fe en el régimen democrático liberal. Yo pienso que siempre hemos tenido esa fe y que Costa Rica y la sociedad costarricense ha tenido confianza en el sistema político, democrático, liberal y republicano que tenemos. Me parece que eso se valida porque el resultado de esto está en función del año 2014 con el resultado electoral que hubo el año pasado, que hubo incluso una segunda ronda electoral en la cual se produjo una alta votación en favor de uno de los candidatos, el actual presidente de la República, que logra alcanzar el porcentual más alto de votación favorable, obviamente en una segunda ronda donde solo hay dos candidatos, desde 1953 hasta hoy, y el porcentual más alto, el séptimo porcentual más alto desde 1889 hasta hoy en resultados electorales. Y eso obviamente genera un estado eufórico de simpatía por el resultado electoral, por el nuevo gobierno que además había montado su estrategia sobre un cambio y al final de cuentas, digamos, ha persistido quizás en el imaginario colectivo y en la sensibilidad social costarricense la idea de que se está en ese proceso de cambio, aún con las dificultades que tiene el gobierno, y eso hace que el país tenga una confianza democrática en este estudio del 63%. Pero si uno toma en cuenta el abstencionismo que hubo en las elecciones, no difiere del abstencionismo desde 1998, cuando anduvo cerca del 34%. Renzo Rosal, vamos a tocar luego el tema de migración, que en Guatemala es particularmente importante, pero desde tu punto de vista con relación a este tema particular, ¿cómo sale Guatemala? Bueno, creo que Guatemala, a contrapelo de lo que sucede en el caso costarricense y buena parte de América Latina, el tema de la confianza, el aprecio por las instituciones y por los valores democráticos en general ha ido disminuyendo. Es decir, consistentemente de los estudios, tanto estos como los de cultura política, que se hacen también cada 2 años, donde interviene también la Vanderbilt University, pues arrojan evidentemente que Guatemala, digamos, significativamente hemos retrocedido en el nivel de aprecio, en el nivel de reconocer la importancia de los valores democráticos, y por el otro lado ha habido como un aumento de los factores asociados a la desconfianza en las instituciones, a la desconfianza en la democracia como práctica ciudadana, y por supuesto ha habido una especie como de apreciación, ha habido incremento de lo que podríamos decir, darle fuerza al tema del autoritarismo. Todo aquello que esté asociado al autoritarismo, tomar decisiones por mano propia, juzgar inclusive fuera de las cortes, y esto ha ido consistentemente, especialmente del año 2008 hasta la fecha. Estos estudios han ido mostrando que Guatemala está a la saga.
en ese sentido, digamos que en una cuestión de colocarnos en una posición distante a lo que es lo que mencionaba el distinguido colega de Costa Rica. Alejandro Barahona, pese a eso y al caso de Guatemala que destaca el colega, hay en el resto de la región, particularmente centroamericana, como un caso de El Salvador, por ejemplo, también, y Nicaragua, una fe en las instituciones democráticas, como la que la gente vuelve a tomar espíritu democrático a respaldarlo. Bueno, aunque tuve algún problema con el audio para poder escuchar la intervención de Renzo, yo haría una separación en este sentido, que inclusive el parómetro del año pasado también indicaba, y es el hecho de que dentro de la opinión expresada en el estudio, muchas de ellas van en torno a responsabilizar también a la democracia o al sistema político al menos de la falta de resultados concretos. O sea, ya no entendemos democracia solamente desde el punto de vista de la institucionalidad, sino también, y de las leyes que la acompañan, sino también en la lógica de resultados concretos. Y esto plantea un gran reto para los diferentes gobiernos, en el sentido ya no solamente de generar las condiciones para hablar de democracia, sino que estas estén ligadas al bienestar colectivo. Dentro de esta misma perspectiva hay otro elemento que yo agregaría muy interesante. Centroamérica tiene en general condiciones, vamos a decir, que se acompañan unos con otros, con una que otra excepción. Pero básicamente los centroamericanos hoy entienden que vivir en democracia les genera mayores beneficios que, por supuesto, algunas experiencias pasadas que esperamos no se vuelvan a repetir. Sin embargo, entonces ahora se plantea ya esto como una base, una condición preconcebida desde la cual tiene que poderse vislumbrar los resultados en la gestión pública traducidos en resultados concretos, bienestar, educación, salud, infraestructura, etc. Yo creo que eso es un reto muy interesante que le está planteando el barómetro en general a los gobiernos de la región. Vladimir, hay un aspecto que destaca en este sentido y es lo que alude a la tolerancia. Y en el caso particular de Costa Rica se dice, no sé si hay fundamento o no, que nos hemos hecho más intolerantes los ticos. Bueno, en el informe que se presenta dice que nosotros hemos aumentado la intolerancia a un 57%. Es decir, que solo hay un 43% de tolerancia en general. La tolerancia aquí tiene que ver no solo con la cuestión política, sino también con la cuestión social, con los grupos sociales, con la diversidad sexual que hay ahora, con todo eso. Yo pienso que en el informe que se está presentando hay un error, para mi gusto, de observar el crecimiento de la intolerancia en relación a la campaña electoral pasada, donde hubo alguna campaña de carácter anticomunista profunda contra el Frente Amplio. Pero a mi modo de ver, esa campaña, digamos, que tuvo tal vez algún efecto electoral, no fue un problema de intolerancia política, porque en el país no estamos viviendo ningún ambiente de persecución ni de intolerancia política hacia personas que piensen desde el punto de vista de la izquierda, el socialismo, el comunismo y cualquier otra versión de izquierda. Al contrario, pienso que esa campaña electoral en el resultado final lo que hizo fue demostrar que la gente ya no le tenía tanto miedo a esas ideas, porque al final de cuentas el resultado de este grupo de izquierda en Costa Rica son 300 y resto de mil de votos y un 17% de votación y 9 diputados. Y eso demostró que eso ya se había roto. Si hubiera habido la intolerancia y el temor que se infunde con una campaña de esas, probablemente ahí no hubiera habido un resultado tan positivo. Entonces creo que ahí hay una distorsión, porque de la práctica política desde mayo del año pasado hasta ahora, donde ese grupo político tiene 9 diputados, no hay nada que manifieste ninguna intolerancia hacia ellos, y al contrario es un grupo que está aliado al gobierno, realiza pactos muy importantes con el gobierno, tiene una aceptación pública, es un grupo, digamos, que no produce ninguna resistencia en la vida social pensando que es una amenaza a la democracia nacional. Muy bien.
Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a analizar otras aristas de este Latin Barómetro.